Hay lugares que no pertenecen a este mundo, sino a las sombras de lo que alguna vez fuimos. Venezuela esconde una geografía prohibida, una red de grietas en el tiempo donde el abandono, la tragedia y el secretismo levantaron sus propios monumentos. Lo que estás a punto de presenciar te obligará a cuestionar qué tan profundo calan los secretos bajo nuestro propio suelo. Apaga la luz, agudiza los sentidos y adéntrate conmigo en algunas de las 10 zonas prohibidas de Venezuela. Si viajas a la perla del Caribe venezolano buscando sol, playa y el confort de lo que alguna vez fue un imponente gigante de 5 estrellas, te toparás con un esqueleto de concreto que parece sacado de una película posapocalíptica. Inaugurado en sus años dorados como uno de los resorts privados más lujosos y masivos de la isla de Margarita, el Hotel Laguna Mar era una verdadera joya vacacional, con una extensión colosal que combinaba edificios de habitaciones, múltiples cabañas, restaurantes, canchas deportivas y lo que en su momento fue su mayor orgullo, una colosal piscina de profundidad uniforme diseñada con una silueta peculiar que asemeja a un trébol de 3 círculos. Sin embargo, la luz de este titán caribeño se desvaneció de la noche a la mañana. La causa de este declive se dice que fue multifactorial. Por un lado, la drástica disminución del turismo extranjero en el país, sumado a la severa crisis e inflación extrema que azotaron a la nación. Afectado por los fuertes rumores de una presunta expropiación gubernamental antes o después de su cese de operaciones, el establecimiento privado cerró abruptamente sus puertas, dejando todas sus lujosas instalaciones intactas, con camas, colchones y mobiliario completo en su interior. Al quedar desprotegido en una zona bastante apartada, rodeada de montañas y una vegetación árida, el Laguna Mar se convirtió en el blanco de un saqueo feroz por parte de los lugareños, quienes desvalijaron los bloques, arrancaron los ascensores, destrozaron las paredes para extraer tuberías y cableados, e incluso llegaron a invadir temporalmente las recámaras vacías. Hoy en día, adentrarse en sus pasillos oscuros y profundos despierta un terror absoluto y una densa sensación de pesadez, aunque no está incluido formalmente en los registros de actividad paranormal. Quienes se atreven a explorar sus ruinas aseguran que el ambiente es sumamente hostil. El moho, las bacterias y los techos descascarados cubren las antiguas habitaciones que alguna vez miraron al mar. Caminar en completa soledad entre los escombros de su recepción destruida y los restos de sus fuentes secas genera la constante paranoia de estar siendo observado. El Hotel Laguna Mar pasó de ser el paraíso vacacional soñado a un desolado monumento al abandono, donde el viento caribeño silba entre grietas, recordándole a los curiosos que el lujo puede ser devorado por el olvido en un abrir y cerrar de ojos. Si dejas atrás Caracas y bajas hacia la costa, notarás algo extraño mimetizado entre la densa vegetación del cerro El Ávila, las siluetas oxidadas de un gigante de acero que alguna vez prometió unir la montaña con el mar. Inaugurado en diciembre de 1956 bajo la ambiciosa visión del general Marcos Pérez Jiménez, este tramo del teleférico no funcionaba solo como un simple transporte, sino más bien representando la joya de la corona del turismo nacional. Era una obra de ingeniería colosal para la época. El sistema permitía abordar una cabina y, en un viaje suspendido de apenas 20 minutos, descender más de 2.000 metros desde la fría cima de la estación Ávila, pasando por los parajes hasta tocar tierra en la estación en Macuto. En sus años dorados, estas modernas estructuras transportaban hasta 25 pasajeros por cabina, regalando una de las vistas más majestuosas. Sin embargo, la gloria de este titán de las alturas estaba destinada a convertirse en una pesadilla de metal. La ruina de este tramo mecánico comenzó a gestarse mucho antes de lo previsto, víctima del desgaste prematuro y la falta crónica de presupuesto.
El sistema cerró por primera vez sus puertas en 1977 debido al severo deterioro de sus instalaciones. Casi una década después, en 1986, en un intento desesperado por revivirlo, las autoridades reabrieron el tramo. No obstante, las condiciones ya no eran óptimas. Tras la fatídica ocurrencia de un grave accidente mecánico, el teleférico fue clausurado de manera fulminante y definitiva, quedando sentenciado al olvido. Al quedar las estaciones completamente desprotegidas, la naturaleza y el vandalismo hicieron lo propio. Las estaciones intermedias fueron desvalijadas, los motores se congelaron por el óxido, las imponentes guayas cedieron ante el peso de las décadas y una de las cabinas quedó macabramente suspendida en pleno recorrido a mitad de la nada, congelada en el tiempo como un ataúd de metal flotante. Hoy en día, adentrarse en las ruinas de la estación o caminar bajo las estructuras colapsadas despierta un terror absoluto y una densa sensación de pesadez e incomodidad. El lugar se ha ganado a pulso entre los habitantes de Calipán el nombre de Teleférico Fantasma, convirtiéndose en un epicentro de supuesta actividad paranormal y leyendas urbanas. Quienes se atreven a explorarlo aseguran experimentar una energía sumamente hostil. Muchos indican que, al caer la noche, se escuchan los ecos de los antiguos motores funcionando e incluso se pueden ver espectros de las viejas cabinas deslizándose entre la neblina por huellas que simplemente ya no existen. Si viajas al centro occidente del país, terminarás adentrándote en los senderos del Parque Nacional Yurubí, inaugurado en marzo de 1960 para proteger la cuenca del río Yurubí. Este gigantesco santuario de más de 23.000 hectáreas custodia el agua que da vida a San Felipe, capital del estado Yaracuy. En sus zonas conocidas, el parque se muestra como un paraíso de densos bosques, árboles colosales y aguas cristalinas. Sin embargo, detrás de esa densa neblina que corona sus montañas y del espeso follaje de su selva nublada, se esconde una atmósfera de misterio y respeto absoluto que ha mantenido alejados a los propios lugareños de sus zonas más profundas. La mística oscura de este parque no proviene de sus estructuras caídas como tal, sino de la misma tierra y sus leyendas ancestrales. Al estar geográficamente conectado con la mítica Sierra de Aroa, Yurubí comparte fronteras invisibles con el territorio espiritual de la reina María Lionza. Los mitos locales advierten que las entrañas de esta montaña no pertenecen a los hombres, sino a los dueños del monte y a los duendes de los ríos. La selva es tan cerrada y escarpada en sus puntos más altos que, a lo largo de las décadas, adentrarse sin permiso de la naturaleza ha cobrado un precio alto. Quienes se desvían de los senderos permitidos o desafían las advertencias locales suelen enfrentarse a extraños fenómenos, brújulas que giran sin control y la perturbadora sensación de perder la noción del tiempo y del espacio. Muchos indican que, en la actualidad, caminar por los bordes donde el bosque se vuelve impenetrable despierta una densa sensación de inquietud. El silencio es total, interrumpido solo por el crujido de las ramas y el eco de aguas ocultas. Los excursionistas experimentados aseguran que en las zonas vírgenes del parque la paranoia de ser observado es constante y, sobre todo, en la noche, los relatos de la región hablan de extraños silbidos que cambian de lugar, luces que parpadean entre los árboles y está el mito de que la montaña se traga a quienes entran con malas intenciones. El Parque Nacional Yurubí pasa de ser un balneario familiar a un imponente recordatorio del poder de lo desconocido, un templo natural indomable donde la selva oculta sus propios secretos. Si te adentras a Villirima, en Carabobo, la carretera te conducirá hasta los pies del cerro Las Rosas. Allí te toparás con un santuario precolombino que exuda misticismo, el complejo arqueológico de piedras pintadas. Este museo a cielo abierto atesora cientos de petroglifos grabados en roca y enigmáticas hileras de monumentos ceremoniales. En el día,
El lugar impresiona como un invaluable tesoro histórico, donde figuras antropomorfas y símbolos cósmicos decoran el paisaje. Sin embargo, al caer la tarde, la energía del valle de Vigirima se transforma por completo. El aura sagrada de este cementerio y centro ritual aborigen se torna densa, recordándole a los visitantes que las almas del pasado vigilan celosamente sus tierras. La esencia perturbadora de este parque no nace de mitos modernos, sino de rituales de sangre y adoración que la tierra absorbió durante siglos. Entre los montículos destaca la enigmática piedra de la diosa de la lluvia y rocas con cavidades profundas que, según los investigadores, servían para triturar ofrendas, aunque las leyendas locales susurran que allí también corrían fluidos de sacrificios sagrados. El verdadero misticismo comienza al recorrer la hilera de monumentos, monolitos de piedra alineados de forma milimétrica. Los guías y habitantes de la zona advierten que este alineamiento actúa como un portal energético y adentrarse en el complejo cuando el sol se oculta suele alterar los sentidos de los excursionistas. Los equipos electrónicos se descargan de golpe, las brújulas enloquecen y un frío repentino desciende de la montaña, cortando el aire de forma inexplicable. Caminar entre los senderos de piedras pintadas despierta una constante paranoia. Al observar los grabados tallados en la roca, se experimenta la densa y nítida sensación de ser vigilado por los espíritus antiguos. Quienes se han quedado rezagados en el parque aseguran escuchar murmullos en lenguas indígenas extintas y pisadas sobre las piedras. Los lugareños evitan la zona de noche por respeto a las luces de los ancestros, pues son destellos errantes que flotan entre los monolitos. Piedras Pintadas pasó de ser el centro ceremonial sagrado a un misterioso monumento al pasado prehispánico, un rincón místico donde los grabados cobran vida en las sombras y les advierten a los curiosos que el mundo de los vivos y el de los muertos están separados por una línea muy delgada. Si te alejas unos pocos kilómetros del sureste de Caracas y desciendes hacia el agreste cañón del río Guairé, te toparás con un escenario que hiela la sangre. Ocultas entre enormes rocas y una vegetación salvaje que parece devorarlo todo, descansan las ruinas de la planta hidroeléctrica El Encantado. Inaugurada en agosto de 1897 por el visionario Ricardo Zuluaga, esta colosal estructura de hierro y piedra no solo fue la primera central de Venezuela, sino la pionera en toda Latinoamérica en generar y transportar electricidad a larga distancia con tecnología de punta para la época. En sus años de gloria, este complejo industrial fue una verdadera proeza de la ingeniería que logró que la capital dejara atrás los viejos faroles de gas para encender sus primeras bombillas. Sin embargo, el destino de este titán energético estaba marcado por el fuego, apagando sus luces para siempre y abriendo paso a las sombras. Todo esto ocurrió a mediados del siglo XX, cuando un voraz e inexplicable incendio destruyó por completo los sistemas principales de la central. Tras lo sucedido, y debido a la construcción de plantas mucho más modernas, las instalaciones fueron clausuradas y abandonadas a su suerte, quedando atrapadas en el tiempo y sepultadas bajo el olvido institucional, al quedar desprotegidas en el fondo de un cañón aislado, flanqueado por oscuros túneles. El vandalismo y el óxido hicieron su trabajo. Los saqueadores desvalijaron las oficinas, los dormitorios, los talleres, dejando la imponente sala de máquinas reducida a un tétrico cascarón de concreto cubierto de hollín, óxido y gruesas raíces que brotan las paredes. Lo poco que queda de su estructura y los restos de las turbinas genera una opresiva y densa sensación de pesadez. El ambiente se siente extrañamente helado. Muchas personas han hecho exploraciones urbanas en estas ruinas y aseguran que algunas veces se sienten observados. Los relatos de la zona afirman que al caer la tarde, extrañas fallas electrónicas azotan los teléfonos y las linternas. Quizás tenga un componente psicológico o quizá sea algo más, pero la planta del Encantado pasó de ser el faro de progreso que iluminó Caracas en un punto
a un desolado monumento al abandono. Un templo industrial maldito, donde el pasado se niega a morir y le recuerda a los curiosos que el olvido siempre termina reclamando su lugar. Imagina viajar a lo más profundo de la cordillera andina. Navegas en una pequeña lancha en medio de una gigantesca y aislada represa en el estado Táchira, cuando, de repente, rompiendo la superficie del agua helada y oscura, aparece una imponente cruz de piedra que se alza solitaria en medio de la nada. Lo que estás viendo es el único testigo visible de una comunidad entera que descansa en una tumba líquida. Esta es la historia del pueblo de Potosí. Este lugar era un próspero asentamiento colonial que vivía de la agricultura y la ganadería. Toda su dinámica social y espiritual giraba en torno a la iglesia San Juan Bautista. Sin embargo, el destino del pueblo dio un vuelco irreversible cuando el Estado venezolano dictó su sentencia de muerte para construir un complejo hidroeléctrico. La ingeniería exigía un sacrificio innegociable. Para inundar el embalse artificial, el valle entero debía convertirse en el fondo de un lago. Todo esto comenzó en 1984, bajo un ambiente de profunda impotencia. Familias enteras abandonaron todo, pero antes de que las compuertas se cerraran, tuvieron que ejecutar una última tarea, un proceso que rozó lo macabro. Para evitar que las corrientes submarinas profanaran los restos de sus ancestros, los hombres del pueblo abrieron las sepulturas del cementerio local para desenterrar los cuerpos y así trasladarlos a zonas altas. Fue prácticamente un doble entierro. Durante más de 2 décadas, Potosí permaneció oculto en la penumbra submarina. Los pescadores recorrían el embalse guiándose por esa cruz de piedra que sobresalía en la superficie. Pero el giro más perturbador ocurrió a partir del siglo XXI, cuando severas sequías cíclicas alteraron los niveles de la represa. En los años clave como el 2008 y el 2010, el agua retrocedió de forma catastrófica y el cadáver de Potosí resucitó de entre el fango bajo el inclemente sol de la montaña. Caminar por Potosí es adentrarse en un paisaje lunar, gris y profundamente desolador. Las altas paredes de la iglesia se mantienen en pie de forma milagrosa, exhibiendo una superficie erosionada y agrietada por haber soportado la inmensa presión submarina. El techo colapsó hace mucho tiempo, transformando el templo en una cavidad vacía expuesta a la intemperie, donde el viento andino silba de una manera extrañamente humana. Potosí se ha convertido en un espacio cargado de misticismo y tensión psicológica, atrapado en un ciclo eterno entre la vida y la muerte. Mundialmente conocido como la Torre de David, diseñado a principios de los años 90 como el proyecto arquitectónico más ambicioso del país, este rascacielos de 45 pisos estaba destinado a convertirse en el Wall Street de Venezuela, un símbolo absoluto de la opulencia y el poder económico de la época. Sin embargo, la inesperada muerte de su principal impulsor, sumada a la brutal crisis bancaria de 1994, paralizó las obras de forma fulminante cuando el complejo estaba ejecutado aproximadamente un 70%. Entonces, lo que prometía ser la joya de la corona corporativa quedó transformado de la noche a la mañana. El declive se dio a partir del año 2007, abriendo un capítulo histórico y social sin precedentes en el continente. Ante la severa escasez de viviendas, la torre incompleta fue el objeto de una ocupación masiva y organizada por miles de familias desfavorecidas. Con el paso del tiempo, el rascacielos se transformó en la favela vertical más alta del mundo, una intrincada microsociedad que desafiaba cualquier norma urbana. En su interior no había ascensores, ni barandas en los balcones, ni servicios públicos formales. Los habitantes levantaron una ciudad interna con bodegas, guarderías y sistemas rústicos de poleas para sobrevivir, y ese aislamiento del lugar alimentaron un manto de secretismo y tensión constante. En los sectores más oscuros de la estructura, la delincuencia instaló sus guaridas, convirtiendo los pisos superiores en un territorio vedado donde la ley de la calle se aplicaba sin contemplaciones. El verdadero punto de quiebre ocurrió entre el 2014 y el 2015, cuando el gobierno ejecutó la compleja Operación Zamora para desalojar por completo el rascacielos y reubicar a sus habitantes. Tras el fin de la ocupación, las Fuerzas Armadas custodiaron los accesos y la Torre de David
quedó sumida nuevamente en el silencio y el abandono total. Adentrarse en sus desolados andenes de estacionamiento o mirar la inmensa fosa vacía del ascensor despierta ese ambiente pesado y un terror psicológico. Muchas personas que logran explorar sus estructuras aseguran sentirse observados desde las sombras de los apartamentos vacíos, y los relatos urbanos aseguran que en las madrugadas se escuchan los ecos de las tragedias que marcaron los años de invasión, desde caídas fatales al vacío hasta los lamentos de quienes vivieron bajo el miedo. Adentrándose en el cerro El Ávila, bajando por los caminos hacia La Guaira, llegarás a un rincón oscuro donde la vegetación parece crecer con miedo. Ocultos entre la neblina de la montaña, descansan los restos de la hacienda Buenavista. A mediados del siglo XIX, este lugar aislado fue hogar y laboratorio de Gottfried Notch, un enigmático médico alemán que pasó a la historia por una obsesión aterradora: detener la descomposición de los cuerpos. El Dr. Notch creó en secreto una misteriosa fórmula que inyectaba en las venas de los muertos, logrando momificarlos a la perfección, sin siquiera tener que sacar sus órganos. En ese laboratorio, rodeado de frascos y bisturís, el científico levantó su propio santuario. Sin embargo, todo ese misterio estaba destinado a ser devorado por el olvido. La historia de la hacienda se volvió aún más terrorífica a medida que la familia del doctor y sus sirvientes iban muriendo. Uno a uno, el médico los momificó y los acomodó en un imponente mausoleo de piedra en los jardines. Incluso el propio Notch, sabiendo que le llegaba la hora, dejó una dosis lista para que su última enfermera se la inyectara al morir. El mausoleo se convirtió en una macabra galería de hombres y mujeres congelados en el tiempo, vestidos con sus mejores ropas, en un silencio eterno. Caminar entre los muros caídos de Buenavista o mirar las fosas vacías te da un frío que hiela la sangre. Este ambiente es pesado y hostil, y quienes se atreven a acampar cerca o explorar las ruinas cuando la neblina lo tapa todo, aseguran que la paranoia de sentirse observados desde la oscuridad no te deja en paz. Los lugareños dicen con firmeza que el espíritu del Dr. Notch todavía camina por los senderos buscando nuevos cuerpos para sus experimentos. Las ruinas del Dr. Notch pasaron de ser el laboratorio más secreto de la montaña a un desolado monumento al abandono, un cementerio profanado donde la naturaleza intenta enterrar los restos de un hombre que se negó a aceptar las leyes de la vida y la muerte. Imagina caminar por el centro de Maracaibo, esquivando el calor infernal cerca de la Plaza Bolívar o la Catedral, sin sospechar que justo debajo de tus zapatos hay un mundo oculto de ladrillos y oscuridad. Hablo de los túneles subterráneos de la ciudad, un secreto a voces que lleva siglos enterrado. Fueron construidos en la época colonial, pero no para aguas negras, sino como un plan de escape y defensa militar. Esta red conectaba los puntos de poder con las iglesias y el puerto. Por ahí, los gobernantes y los curas escondían el oro y huían cuando los piratas atacaban la costa. Pero con el tiempo, este laberinto de piedra se convirtió en algo mucho más oscuro. Esos pasadizos dejaron de ser vías de escape y pasaron a ser prisiones improvisadas donde se cometían castigos horribles. Las historias de la zona dicen que en los rincones más profundos encadenaban a los esclavos rebeldes y presos políticos en la oscuridad total, sufriendo de un calor sofocante que se multiplicaba bajo la tierra. A mediados del siglo XX, con la modernización de la ciudad, las autoridades temían que las calles colapsaran por el peso de los nuevos edificios, así que decidieron sellar casi todas las entradas con toneladas de concreto. El sistema quedó condenado al olvido, atrapado en una penumbra húmeda y fría. Cuando vas por las autopistas del sureste de Caracas, es imposible no fijarse en una colosal montaña de concreto que resalta entre San Agustín y Santa Rosalía. Este es el Helicoide. A finales de los años 50, se planeó como el centro comercial más futurista y ambicioso del planeta.
Imagínate una pirámide con una rampa de 4 kilómetros en espiral para que los carros subieran directo hasta las puertas de sus más de 300 lujosos comercios y hoteles. El proyecto era una locura tan impresionante que fascinó al mismísimo Salvador Dalí. Pero, tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y la quiebra de la constructora, el sueño se congeló de golpe. Aquella estructura única se detuvo, convirtiéndose en un inmenso laberinto vacío. Las cosas cambiaron por completo a partir de los años 80, cuando el Estado tomó el control de este monstruo de concreto y le dio un uso netamente policial. Lo que nació para ser un paraíso de tiendas y turismo se transformó en el cuartel general de los servicios de inteligencia y en una prisión de máxima seguridad. Las rampas hechas para familias pasaron a ser el acceso de cuerpos policiales. Por dentro, el diseño original se transformó del todo. Los centros comerciales se convirtieron en celdas oscuras, oficinas de contrainteligencia y pasillos subterráneos donde nunca pega el sol. Ese aislamiento y su complicada forma de caracol crearon un ambiente de tensión y secretismo que separó por completo al edificio de la vida común de la capital. Observar esa impresionante estructura por la tarde genera una sensación de incomodidad que domina el cielo caraqueño. No hace falta cruzar sus puertas para sentir la vibra tan densa que exuda esa estructura. Los vecinos de las zonas y conductores que pasan por ahí dicen que la energía del sitio es asfixiante, como si las paredes hubieran absorbido el miedo y la angustia acumulado por años. Quienes han estado en sus entrañas coinciden en que la paranoia de sentirse vigilado es constante, en parte por su arquitectura circular que confunde los sentidos y se deforma con cada sonido. Es entonces donde en esta imponente fortaleza de cemento, las promesas de un progreso quedaron sepultadas bajo una penumbra eterna.